Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Un cordial saludo para toda la iglesia del Sentis City Mundial. Les habla Adamilena Angulo Castaño desde Panamá Oeste, sede La Chorrera. Continuando con el estudio de la serie La influencia de una madre. Al diseñar Dios a la mujer, uno de los propósitos con el que Él la creó era de ser generadora de vida y de esta manera impactar la vida de sus hijos sabiamente, influenciando en amor para preservar, para cuidar, para animar, conforme a la voluntad de Dios. En la historia de hoy hablaremos del papel fundamental que debe desarrollar una verdadera madre, esa que se dedica, se entrega hasta dar la vida si es necesario. O por el contrario, una madre egoísta, orgullosa y controladora, que se deja llevar por sus propias ideas, provocando la ruina de sus descendientes y de su propia vida. Para esto, les invito a que juntos reflexionemos sobre la vida de Josaba. Antes de profundizar y de revisar las características de este personaje que acabo de mencionar, en el contexto del pasaje ubicado en segundo libro de Crónicas 22, 2 al 3 y del 9 al 12 en la versión NTV, nos lleva también a mencionar a otra mujer que aún por su mal ejemplo nos puede servir como advertencia de parte de Dios. Así que leamos juntos segundo libro de Crónicas, capítulo 22 del 2 al 3. Y dice así: Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Veamos esa descendencia, ese ejemplo tan marcado. Estamos hablando de Atalía. Claro, Atalía era una madre con una mala influencia y sobre todo que ataca el diseño divino y lo modela a sus generaciones. Recordemos entonces quién era Atalía. Atalía era madre del rey Ocosías. Ocosías era rey de Judá. Promovió la maldad, incitando a su hijo a llevarle la contraria a Dios. Lo animaba a hacer lo malo, promoviendo así la idolatría y la desobediencia a Dios, al mandato del Señor, así como lo aprendió ella de su padre Acab y de su padre Jezabel y de toda su casa. Por otro lado, Atalía, como una madre con una mala influencia, no está nunca interesada en la formación espiritual sabia que viene de parte de Dios. Así, los hijos corren peligro de no ser aptos para gobernar. Y eso se ve en la descendencia de su hijo Ocosías, teniendo Ocosías sus hijos. Y vemos que dice el verso 9 en la parte final, algo muy triste. Dice que Ocosías en la parte final era el nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo el corazón. Pero dice otro detalle: pero ninguno de los sobrevivientes de la familia de Ocosías estaba en condiciones de gobernar el reino. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Porque había una mala influencia de una abuela. Atalía era abuela de estos descendientes de Ocosías. Los hijos de Ocosías no eran hallados aptos para asumir el gobierno de Judá. Su padre Ocosías había muerto, lo habían asesinado. Por malo, por perverso, era el juicio de Dios. Y no había un relevo para que un hijo suyo asumiera el cargo del rey. Seguramente no estaban equipados, no estaban formados, o puede ser que los chicos estaban pequeños en edad. Sin embargo, cabe resaltar una profunda ausencia de esa madre sabia. Esa madre correcta que enseñe las verdades bíblicas a unos hijos que las necesitan. Este gran error se produce cuando la influencia de una madre es escasa en el hogar, aún para transmitir la verdad de Dios.
y para establecer esas correcciones oportunas dadas para formar el carácter de los hijos. Atalía entonces era una mujer soberbia, quien con su carácter agresivo pretende más adelante robarle el gobierno a sus nietos, promovida por los celos y la envidia y esa hambre de poder para seguir perpetuando el mal sobre todo el reino de Judá y así alejar a Israel del Dios verdadero. Ese era su deseo, pero podemos ver más adelante cómo muere ella por causa de su pecado de querer perpetuarse en el poder para llevar a idolatría a esta nación. Acá vemos la consecuencia de una madre, de una abuela que permaneció en su terquedad y su final fue devastador porque Dios intercedió. Como último punto, tercer último punto, aquí es donde entra la escena del personaje de Josaba, un ejemplo a seguir. Una verdadera madre de alta influencia, de amor, de entrega y de preservación a la vida. Así que vamos juntos nuevamente a la Biblia, a la palabra de Dios. En el segundo libro de Crónicas vamos a leer desde el verso 10 al verso 12. En la versión NTV. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, ojo con ese dato, el hijo más pequeñito de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esta manera, Josaba, esposa del sacerdote Joiada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. Qué impresionante Josaba. Josaba no era la madre de los hijos de Ocosías, era la tía, era hermana de Ocosías, por tanto la tía de los hijos de Ocosías. Y al ver ella que todos los niños eran asesinados por su propia abuela Atalía, entra en acción de inmediato y prefiere salvar a un descendiente del linaje de Judá. Pudo salvar solo a uno, conservando el linaje así del Mesías, escondiendo entonces a Joás con su nodriza en el templo del Señor, por un espacio de 6 años. El hijo menor de Ocosías tenía aproximadamente 1 año. Eso implicaba que proteger al niño era de alta prioridad para seguir con la voluntad de Dios. Era un niño muy pequeño, por lo tanto implicaba un esfuerzo, una profunda dedicación. La influencia de Josaba se ve reflejada en que enseñaba a Joás a buscar al Señor. Refleja esa madre compasiva para el alma de un hijo que se encuentra vulnerable. ¿Cómo habrá sido ese impacto de Joás viendo que sus hermanos eran asesinados? Y ella estaba dispuesta a cuidar de este niño, a restaurarlo, a edificarlo, a demodelar el carácter de Dios para convertirlo en un hombre de bien, conforme a la palabra de Dios. Josaba refleja entonces valentía, una madre que se esfuerza, que lo da todo, que se dedica a velar porque el niño no fuera descubierto durante el reinado de Atalía, que fueron 6 años ocultándolo, 6 años guardándolo del peligro. Mire lo que hace una madre, porque exponer al niño era exponerlo a la muerte. Josaba entonces nos muestra su amor, su prudencia, su dedicación para manejar la situación tan compleja con mucha cautela, sin que nadie se enterara. Solo su esposo es quien se apoyó para sacar adelante esta tarea y preparar a que sería el futuro rey. Josaba, por lo tanto, permaneció en silencio. Solo su esposo sabía, y la nodriza o la nana, como conocemos, para conservar con vida la vida de este niño, para edificarlo.
Eso quiere decir que ella no estuvo sola. Se apoyó primero en el Señor y también se apoyó en aquellas personas importantes de su esposo, que también era el sacerdote. Qué interesante el carácter tan diferente de Josaba, que nos refleja valentía, entrega, dedicación, ánimo pronto. Por eso les invito a que oremos. Amado Dios Padre, qué bueno es buscarte en este día y poder acercarnos a ti. Nosotros te pedimos que nos perdones a cada mujer que no ha sabido desempeñar el papel de la maternidad con sabiduría y compasión. Permítenos retomar ese hermoso legado de edificar las nuevas generaciones que se están levantando en nuestra familia y en la iglesia. Que seamos halladas, Señor, delante de ti justas, aún para dar a conocer en la formación espiritual y personal de nuestros hijos o de nuestros nietos, aquellos pequeños que conocemos o aquellos hijos que no han nacido de nuestro vientre pero que están cerca de nosotros, enseñarles acerca de ti. Enséñanos al estilo de Josaba, al no temer el desafío de edificar, de preservar la vida de los hijos o de aquellos pequeños, de aquellos que son vulnerables, y enseñarles a través de la enseñanza, aún en medio de este mundo tan corrompido, tan perverso, tan dañino, tan contrario a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos impulses, Señor, que tú pongas en nosotras ese querer como el hacer, por tu buena voluntad, hacer lo que es correcto, lo agradable, a edificar en medio de una sociedad que no quiere ser corregida. Te pedimos que nos alientes, que con tus palabras podamos edificar a otros. Te suplicamos, Señor, que nos acompañes en esta tarea. Rogamos también por esos padres que aún, Señor, necesitan ese apoyo y esa voluntad para seguir siendo ejemplo. En tu nombre, Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.